Los niños pueden pasar a su clase. Hoy, pues ya terminamos el libro de Hebreos. Gracias a nuestro Señor. La semana pasada terminamos. Para los que no pudieron estar presentes, está grabada. La pueden buscar en YouTube. Debe estar ya. Pero hoy tenemos un pasaje del libro de Isaías. Isaías 9, del versículo 2 al 7. Todos los días son hermosos, no solamente los días de Navidad o los días del mes de diciembre. Necesitamos recordar que todos los días tenemos un nuevo amanecer, pero si no hay luz, no hay amanecer. Esa aurora desvanece las tinieblas más densas. Es la luz de la aurora que trae paz, trae gozo, trae alegría, trae esperanza y sobre todo nos muestra el amor incondicional de Jesús. Un hombre mayor decidió visitar la joyería de un amigo suyo, y estaba deslumbrado al ver tantas prendas y piedras preciosas que nunca antes había visto. Y había una que le llamó mucho su atención, porque aparentemente se veía sucia. Estaba en la joyería. Esta piedra se veía sucia, el brillo era mínimo. Esa piedra no revelaba la belleza, su belleza, como el resto de piedras que estaban al lado. Y preguntó por qué esta diferencia. Su amigo el joyero respondió: a esta piedra la llamamos piedra simpática y es un ópalo. Tomó la piedra en sus manos, la frotó y enseguida que la piedra tuvo el contacto con sus manos, la piedra comenzó a brillar con todo su esplendor. De la misma manera, muchas vidas pueden pasar sucias en una oscuridad porque les falta un frote divino de la mano de Dios que transforma todo para su gloria y para que puedan reflejar ese esplendor de Dios. Si alguien se ha sentido como un ópalo, hoy podría reflejar la luz de Cristo si entrega sus vidas en las manos de Cristo. Hay una luz que está siempre presente todo el tiempo y todos tenemos acceso a ella. El resplandor de esta luz trae paz, trae alegría, mientras que el ópalo para los romanos representaba solamente la esperanza. La aurora de la mañana resplandece para todos y nadie puede detener su llegada. Hoy nos deleitábamos al ver esa aurora en el amanecer, esa luz que resplandece y nadie puede detenerla. Sin embargo, mucha gente vive en tinieblas, se esconden del amanecer y viven en sus propias celdas como prisioneros de su oscuridad, de sus pecados que acechan y destruyen. En la oscuridad abunda la discordia, la ira, la falta de perdón, la envidia, el celo y todo lo que le desagrada a Dios. Y muchas iglesias están llenas de luces brillantes,
de todos los colores. Muchos púlpitos parecen hoy en día escenarios artísticos, llenos de luz para que el hombre brille. Se han olvidado de la verdadera luz. Se han olvidado del rocío de la mañana, de la aurora resplandeciente. Se han olvidado que la única luz que debe brillar es la luz de Cristo. Y no solamente en la iglesia, no solamente en la alabanza, no solamente en la predicación, sino en los corazones de cada creyente que han sido renovados, regenerados por la luz de Cristo. El profeta Isaías habló sobre el Mesías. Durante el reino de Acaz, un rey malvado y farsante. Este rey era nieto de Usías y era hijo de Jotán. Un periodo de oscuridad en la historia de la nación. Las profecías sobre la venida del Mesías fueron múltiples. Que nacería en Belén, lo dijo Miqueas, que el Mesías nacería de una virgen, lo dijo Isaías, que el Mesías sería luz para los gentiles y muchas profecías más. Pero hoy vamos a ver algunos objetivos, porque son muchos, pero vamos a ver algunos objetivos divinos sobre la venida de nuestro Señor Jesús, de nuestro Salvador. ¿Para qué vino Jesús? Vamos a leer Isaías 9, del 2 al 7. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba, todas las botas guerreras y que resonaron en la batalla, y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernarán sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Bendito es nuestro Dios y bendita es su palabra, y que ella alumbre nuestras vidas. Cristo, la aurora resplandeciente, título de este mensaje. Objetivos que podemos ver en estos pasajes, objetivos divinos. ¿Para qué el Señor vino a esta tierra? Primero, para desvanecer la oscuridad. Recordemos, la esperanza de este profeta, de este escritor, estaba en el poder de Dios, en el avivamiento que iba a provocar el nacimiento del Mesías y el reinado del príncipe de paz. Dice el versículo 2, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Fue en Galilea donde brilló esta gran luz cuando Jesús comenzó su ministerio. Fue como un gran amanecer para el pueblo, sobre aquellos que estaban cansados, que estaban desesperados en una tierra de sombra de muerte. Escuchen lo que escribió Pablo a los Corintios, segunda carta 4:6. Porque Dios que dijo, ¿quién? Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesús. Palabras de Pablo.
Jesús es esa luz que desvanece la oscuridad. Él es la aurora resplandeciente. Es la luz que brilla en los corazones de sus hijos, de todos los creyentes. Entre los versículos 2 y 3 en este pasaje hay un intervalo de tiempo, más de 2000 años. Galilea había sido una zona despreciada en aquel entonces. ¿Por qué razón? Por la oscuridad del paganismo y de la tradición religiosa. Nosotros nos encontramos frente a dos versículos que hablan de la primera venida de Cristo, versículo 1 y versículo 2. Y el tercero nos lleva con una referencia a la segunda venida. Dice el versículo 3, tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Versículo 4. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los obligaba. Había libertad. Dos comparaciones que presenta el autor aquí, con un propósito para ilustrar el regocijo del pueblo de Dios. Para que nosotros ahora podamos ver el regocijo de este pueblo. Un pueblo que se había multiplicado. Recordemos, los agricultores en el momento de la cosecha se llenaban de alegría, se llenaban de gozo al ver sus cosechas. Y de igual manera, cuando había una batalla, cuando había una pelea y ellos ganaban y había victoria, era un motivo de celebración y luego de repartir el botín en esa victoria. Pero todo esto requería de un gran esfuerzo de su parte. Los agricultores necesitaban trabajar arduamente. De igual manera, una batalla, los soldados no estaban durmiendo. Necesitaban trabajar, dar frente, esfuerzo, mucho esfuerzo. Y estas comparaciones que nos presenta el autor enfatiza la gracia de Dios. Piense en la gracia de Dios. El agricultor trabaja fuerte, arduamente, pero ¿quién da el crecimiento de las frutas? ¿Quién da la madurez? Es Dios. Y en esa otra comparación de Isaías, él cita la derrota de Madián con 300 hombres. Gedeón derrotó un ejército grande y temible de los madianitas y sus aliados, y Dios había reducido el ejército de 32,000 hombres a 300. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de todo esto? Para hacer evidente que la victoria era de Dios, de nadie más, solamente de Dios. Y lo registra el libro de Jueces, capítulo 7. Fue nada más que un don de la gracia de Dios, un don de su gracia, pura gracia, el triunfo de Dios, la victoria de Dios, la gloria ¿para quién? Para Dios. Y aquí vemos el triunfo de Dios como una imagen simbólica de algo muy importante, del triunfo espiritual que Dios le iba a dar a su pueblo, pero ¿cómo? Por medio del Mesías, que había sido ya anunciado por todos los profetas. Y Dios continúa peleando. ¿Por qué? Por nosotros. Él continúa peleando nuestras batallas. Nosotros derribamos a nuestros enemigos, obtenemos victoria cuando estamos de rodillas. Cuando estamos de rodillas frente a Dios. Cuando las densas tinieblas de las dificultades no nos permiten avanzar, la luz de Cristo está presente. Nos alumbra para mostrarnos a nuestros enemigos, para derrotarlos mediante el poder de Dios. De rodillas. Nuestras armas no son carnales, hermanos, son espirituales, en el poder de Dios. Para este tiempo, esta nación se había multiplicado,
pero había sucedido algo, que la gente se había vuelto más religiosa de lo que ya eran. La alegría se les había perdido, el gozo se les había perdido. Estaban llenos de religión y vacíos de Cristo. Zona familiar. Podemos ver muchas iglesias y este es el denominador común. Llenos de religión, vacíos de Cristo. Iglesias donde solamente se escucha prosperidad y falsa enseñanza, religión, religiosidad. Pero Cristo muy lejos de sus vidas. Nosotros necesitamos entender y señalar que el profeta Isaías no tenía el conocimiento del llamado de Dios para su iglesia en ese momento. Escuchen lo que escribió el apóstol Pablo a los Romanos 16:25. Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. ¿Qué tipo de predicación? La predicación acerca de Jesucristo, según la revelación del misterio que durante largos siglos se mantuvo en secreto. 26. Pero que ahora ha sido revelado por medio de los escritos proféticos, según el propio mandato del Dios eterno, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Revelación del misterio que había estado oculto por muchos siglos, pero que ahora ha sido revelado, les dice Pablo a los romanos. En los tiempos de Isaías no tenían la revelación que nosotros tenemos en este momento, no, acerca de la iglesia. Isaías se estaba dirigiendo a la nación de Israel en ese momento. Versículo 5, todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Una referencia a una futura y completa destrucción. Futura y completa destrucción. Todo el equipo militar será destruido porque no sería necesario en una nueva era de paz. Zacarías 9:9 dijo: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Cuando llegue el evangelio, llega la paz para brillar en los corazones. Y no solamente llega a brillar, llega a llenar de gozo. Y nosotros necesitamos y debemos orar para que esa luz brille en los corazones, primero de nuestros hermanos, para que el gozo de Cristo esté en sus corazones y se refleje en sus vidas, se refleje en sus acciones, en su manera de caminar y comportarse. Hermano, ¿cómo está? Bien, en victoria, hermano. Ahí, en victoria. Que haya gozo, hermanos, en medio de la enfermedad, que haya gozo, que haya agradecimiento, en medio del dolor, en medio de cualquier circunstancia, que el gozo se refleje desde su corazón. Necesitamos orar para que el Señor nos dé mayor gozo. A todos, a toditos. Que el Señor traiga gozo a su iglesia. Un gozo mayor que el que nos habla Isaías. El gozo por cosechas, porque recogían la cosecha, ese gozo. Pero nosotros necesitamos trabajar fuertemente una vez más antes de alcanzar el gozo. Hay que trabajar, hermanos. Como el agricultor trabaja para recoger su cosecha, necesitamos trabajar.
Bendito Dios por los hermanos que trabajan en la obra del Señor. Que Dios bendiga sus vidas. Que Dios bendiga la vida de mis amadas hermanas de esta iglesia. Que durante un año se han esforzado, han trabajado arduamente para poder traer enseñanzas a sus hermanas. Con un propósito para que Dios sea glorificado. Ayer las hermanas estaban reunidas y se gozaron. Porque el gozo del Señor está en sus vidas. ¿Y por qué se gozaron? Porque comieron mucho. No, comieron la palabra, hermanos. Claro que las hermanas se gozan también cuando comen. Igual que ustedes, hermanos. Todos nos gozamos cuando comen. Pero se gozaron por la comida espiritual, ¿no? Se gozaron porque escucharon del Mesías. Se gozaron porque escucharon del nacimiento del Salvador. ¿De quién es Jesús? Como los ángeles se regocijaban. Se gozaron escuchando la palabra de Dios. Pero eso no llegó así por así. Llegó a cambio de un gran esfuerzo. De un grupo de personas trabajando arduamente para que se dé ese evento. Y durante el año completo han trabajado en unidad, en armonía, con esfuerzo. Dios bendiga la vida de mis hermanos y de mis hermanas que han trabajado arduamente. ¿Cuál es el otro objetivo? ¿Para qué vino nuestro Señor? ¿Cuál es el objetivo divino? Para darnos esto, gozo y alegría. Y para recordar que Jesús es nuestro gozo inefable. Las hermanas se gozaron escuchando de Jesús. Se alegraron escuchando de Jesús. Ese gozo, Él es nuestro gozo. Dice el versículo 6, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Nosotros no podemos entender, nuestra mente es finita. No podemos entender ese misterio de este niño. Un niño que es Dios, un niño, un bebé que es todopoderoso. Es Dios y al mismo tiempo es un bebé. Es Dios y al mismo tiempo ha nacido de una virgen. No podemos entender. No trate de entender, hermano. Hay algo que sí podemos hacer. Es contemplar con reverencia y asombro ese milagro. Contemplar, deleitarse, gozarse escuchando ese milagro de Dios encarnado con nosotros y entre nosotros. Recordando que con ese nacimiento se cumplieron las profecías que fueron atesoradas por el pueblo de Dios. Isaías lo escribió 700 años antes de que naciera el Mesías. Ya lo escribió. Y 2000 años después de celebrar ese nacimiento en Belén, aún continuamos recordando las palabras que Dios le dio al profeta Isaías sobre su Hijo. Esa misericordia divina por la cual el Padre envió a su Hijo. Misericordia, amor. ¿Para qué? Lo envió para que el nombre del Padre sea glorificado. En medio de la alabanza, que Dios sea glorificado. En medio de la enseñanza, que Dios sea glorificado. El nombre de Dios. En medio de la oración, en medio de la lectura, que Dios sea glorificado. Y cuando Él es glorificado, produce gozo en los corazones de los que glorifican a Dios. Un gozo en el corazón de los redimidos, de los hijos. Porque no hay mayor satisfacción en el hombre que poder glorificar a Dios. Saber que lo glorifica genuinamente. No de labios para afuera,
sino de lo más profundo de su corazón. Un reconocimiento genuino. Otro objetivo. Él vino para darnos salvación. Salvación y vida eterna. Y todos lo sabemos. El versículo 6 dice, y la soberanía reposará sobre su hombro. Nos habla de fortaleza. La palabra nos habla de fortaleza, de un reino inquebrantable, hermanos. ¿Un reino de qué? De justicia y rectitud. Él gobernará este mundo en su segunda venida. Observemos estos nombres que el autor le da a nuestro Señor. Admirable. Ahora, admirable. Jesús admirable. No es un adjetivo, es su nombre. Admirable. Usted es bueno. Juan es bueno. Bueno es un adjetivo. Pero cuando dice Jesús admirable, es su nombre. No es adjetivo. Jueces 13:17 dice, entonces dijo Manoa, el ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y Mateo 11:27, el Señor Jesús dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. El pueblo no le conocía, pero Él era admirable. Y el pueblo de hoy, la iglesia de hoy, todavía no lo conoce en la actualidad, pero Él sigue siendo admirable. Y muchos no saben que Jesús es realmente admirable. ¿O Jesús? Sí, sí. El Salvador, el Hijo de Dios. Sí. No, Él es admirable. Él no es cualquiera. Este es nuestro Señor. Y cuando Él regrese por segunda vez, Él va a aplastar toda rebelión. Y Él va a reinar sobre la tierra. Recuerde, su nombre es admirable. Pero no solamente eso. Dice Isaías, también consejero. Él es consejero, nuestro Señor. El consejero no buscó consejo. Jamás buscó un consejo del hombre. Piense en esto. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 11:34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Él es el consejero. Dios no tiene ningún consejero, hermanos. El Señor jamás reunió a sus discípulos para consultarles qué debía hacer o qué vamos a hacer. ¿Para qué lo reunió? Les dijo, esto es lo que voy a hacer porque esta es la voluntad del Padre. Todos nosotros, toditos, necesitamos acudir a Dios. Necesitamos buscar su ayuda, su consejo, porque en su consejo hay gracia y conocimiento. Ese consejo de Dios fue el plan mediante el cual el Padre rescatará a la humanidad caída por el pecado, a la humanidad caída en la muerte y el mal. Lo dijo Lutero, que su inspiración es su palabra. Y que mediante ella el Mesías ha guiado a los creyentes a través de los siglos, a través de su palabra. Cuando nosotros buscamos consejo, escucha el consejo que viene en la palabra de Dios. Lo que Dios quiere decirle por medio de su propia palabra. Busque el consejo divino. Y estoy seguro que ese consejo divino, sin duda, hermanos, ayer tocó el corazón de muchas mujeres, comenzando con las maestras. El consejo, la palabra de Dios, porque eso transforma los corazones.
pero no solamente consejero, dice también es Dios fuerte y que a Él se le ha dado todo el poder. Él es el Dios omnipotente. Piense, un niño indefenso, bajo el amparo de María, mantenía unido a todo el universo. Lo han mencionado muchos predicadores. Ese niño indefenso. Y él dijo más tarde, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Ese es el Dios fuerte, el Dios poderoso. Pero no solamente eso, continúa el autor. Es un Dios, es el Padre, pero es el Padre eterno, el Padre de la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, que Él es el creador de todas las cosas. Es Él, incluso del tiempo. A Él no le rige el tiempo, a nosotros sí. Mírese, hermano, mírese en el espejo y usted dice, uy, me veo como cuando tenía 15, ya no. No, hermano, usted tiene ya 50, tiene 40. Porque el tiempo nos pasa a nosotros. Nosotros estamos regidos por el tiempo. Cristo no, no nuestro Señor. Él es el creador incluso del tiempo. Él es desde la eternidad hasta la eternidad, dijo Pablo en su carta a los Colosenses 1:6. Porque por medio de Él, ponga atención a estas palabras, por medio de Él, ¿de quién? De nuestro Señor. Fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado. ¿Por quién? Por nuestro Señor. Juan 1:3. Por medio de Él, ¿de quién? Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Todo. Si dice todo, es todo, hermanos. Todo lo que usted mire, Dios lo ha creado. Dice por medio de Él. Y en Hebreos 1:2, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo. ¿Y por qué? Por medio de Él, por medio de Él, por medio de Él. Todos repiten, por medio de Él hizo el universo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Creador. Él es el Padre eterno. Él es el creador y también fue llamado príncipe de paz. La paz que se hizo realidad cuando Él llegó, pero no es perfecta. Escuchen, esa paz no es perfecta donde el pecado está presente. Donde aún el pecado está, no es perfecta. No hay paz. Si hay pecado, no hay paz. Para disfrutar la armonía perfecta, completa, necesitamos esperar que a nuestro Señor regrese en la segunda venida. En términos humanos, la paz siempre será inalcanzable. Mientras el mundo exista, siempre va a haber guerras, rumores de guerras, discordia, contiendas, lo dice Mateo en el capítulo 24. Y el Mesías vino a dar una paz distinta. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, en Juan 14:27. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de nuestro Señor está vinculada con esa obra redentora, la obra que satisfizo la justicia divina que demandaba el pago por el pecado. Él se ofreció a sí mismo, nuestro Señor, como un sacrificio expiatorio por el pecado. Él vino, hermanos, Él vino a este mundo para desvanecer la oscuridad, para salvarnos. Él nació para salvarnos de su propia ira. Él llegó para traer gozo a nuestras vidas. Y aún lo sigue haciendo.
un gozo inefable. Es Cristo en nosotros. Vino para darnos salvación y vida eterna. Él recibió toda autoridad, todo poder divino. ¿Para qué? Para protegernos como el Padre eterno y bueno y afectuoso que cuida a sus hijos. Nunca dude de su Padre eterno. Nunca dude de su cuidado. Abra bien sus ojos. Posiblemente esté en tinieblas. Abra sus ojos y mire que Cristo está a su lado. Que Él nunca nos abandona. Jamás. En la oscuridad, Él es luz a nuestros caminos. Es Él. Él es ese Padre bueno, afectuoso, que nos cuida todo el tiempo. Y además de eso, ¿qué hace? Él establece y mantiene la verdadera paz. Pacificadores, bienaventurados. ¿Quiénes? Los que llevamos la paz. ¿Y por qué llevamos la paz? Porque estamos en paz con Dios. Por medio de Jesucristo podemos llevar esa paz. Mientras los gobiernos terrenales tienen un periodo de tiempo, estamos aquí, ya en enero vamos a tener un nuevo gobernante, y el anterior ya pasó, y el anterior. Son gobiernos pasajeros, temporales. Los terrenales, pero el de Jesús no, hermanos, dice la palabra, su reino no tendrá fin. Y si Él gobierna, ¿cuál es la preocupación? Si Él es tu rey, si Él es tu gobernante, ¿en dónde tiene que estar tu fe? En Él. Solamente en Él, tu confianza en Él, que Él cuida de sus hijos. Su reino no tendrá fin, es eterno. Este niño, Jesús, este niño de una naturaleza milagrosa, hermanos, nada más. Dice un autor, es el omnisciente consejero, el omnipotente libertador, el omnipresente consolador, el caritativo gobernante, Jesucristo. Jesús ha venido y mediante el nacimiento, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, ha declarado al pecador justo y ha reconciliado al pecador con Dios. Ese es nuestro Señor, la luz que trae gozo, alegría y libertad. Una aplicación para este mensaje: vamos a alumbrar con la luz de Cristo a los que están en tinieblas. Pero para alumbrar necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Entonces, primero necesitamos a Cristo y de ahí podremos ser luz para los que están en tinieblas. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu consejo, por tu palabra. Gracias porque tú eres la aurora resplandeciente en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones. Que esa luz nunca se apague, Padre, y te pido en el nombre de Cristo Jesús que en esta mañana, Señor, si la vida de alguno de mis hermanos ha estado en tinieblas, tú puedas resplandecer en ellos. Tráelos a la luz de Cristo, Cristo Jesús. Y a los que están en tu luz, que brillen con mayor resplandor, con el amor de Cristo, Señor. Gracias, gracias por Jesucristo, gracias por su vida, gracias por salvarnos, gracias mi Señor amado, porque tú eres el Dios eterno, desde la eternidad hasta la eternidad, y que el gozo permanezca en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén. Nos ponemos de pie y vamos a cerrar nuestro servicio.